Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un escrito de los muchos que ha hecho el señor Diego Hidalgo Triguero. Este pequeño artículo que lo ha escrito él se titula ¿Cuál es el castigo por el pecado? ¿Cuál es el castigo por el pecado? El pecado es lo que produce la muerte. Esa es la ley de Dios, que el que peca debe morir. En Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Porque el salario que el pecado paga es muerte. Bien, pues en Génesis 2 del 15 al 17 dice lo siguiente: Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín hasta que quedes satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque el día en que comas de él sin falta morirás. Y subraya de que lo que dice es que porque el día en que comas de él sin falta morirás. En Génesis 3 del 2 al 4 dice lo siguiente: La mujer le respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no debes comer de él, no debes tocarlo, si lo haces, morirás. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer: de ningún modo morirás. Si lo hacen, morirán. Bien, pues en Génesis 3:19 dice lo siguiente: con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y en polvo volverás. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Romanos 5:12. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Repito que el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. En Romanos 5:17 dice lo siguiente: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si por la transgresión de uno solo recibió, o sea, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. En Romanos 5:18 dice lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida.
Romanos 5:19 dice: así como la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Bien, pues en Romanos 5:19, aquí el autor, Diego, da el texto bíblico de distintas Biblias, de distintas traducciones. Yo voy a leer una que dice: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. En Romanos 6, 1 y 2 dice: por consiguiente, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la bondad inmerecida? Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. En Romanos 8:2 dice: de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Corintios 15:56 dice: el aguijón que produce muerte es el pecado. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, aparecerá una segunda vez, sin pecado, para dar la salvación a los que le esperan. Normal, esa es la ley. El salario del pecado es muerte. Cuando uno muere ya ha pagado su pecado y debería seguir muerto, pero Dios encontró una solución, a saber, Jesucristo. Gracias a su sacrificio, el mundo tiene una segunda oportunidad sobre la base de un juicio que se llevará a cabo durante el reinado de Cristo. Juan 1:29. Al día siguiente contempló a Jesús que venía hacia él y dijo: mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han dormido en la muerte. Pues dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Y ya por último concluye este artículo diciendo lo siguiente: no, los muertos no serán resucitados para ser juzgados por sus pecados cometidos antes de la muerte, sino para que tengan la oportunidad de arrepentirse y conseguir la vida eterna.